你来这里干什么？我不是跟你说了吗？不要再写什么广东话，你要写普通话，哈哈哈。呀！Ouch！有冇搞錯啊？现在就让我告诉你，广东话已经没有未来了，因为它有很多声调，很难学习。放弃学习广东话吧，加入普通话势力，因为普通话永远都比广东话好学。我唔信啊！Obi-Wan 没有告诉你全部的真相，广东话只是一种方言，很少人愿意学习广东话。你講大話！还有一件事，Obi-Wan 没有告诉你，就是很快，广东话就会消失。我係真㗎，我係真㗎，我係真㗎，冇可能嘅。是真的，在网上全部都是这样说的。No！ 好了，够了，放弃你的广东话，普通话更加容易学。我係會扶起嘅。Taikaho, hola a todos, no importa dónde se encuentren, ya sea en Argentina, Chile, México, Colombia, Guatemala, Panamá, Costa Rica, España, Hong Kong, Macao, Taiwán, no importa en qué parte del rincón de este mundo se encuentren, espero que se encuentren muy bien donde estén. Hoy les traigo algo diferente a lo que están acostumbrados a ver en este canal, por lo que me tomé la libertad de romper con el diseño habitual de los videos. Hoy no estará nuestro acostumbrado acompañante ni tampoco la pizarra. Hoy me he tomado la tarea de crear un top 5. En esta ocasión tengo el privilegio de presentarles los 5 mitos que han desprestigiado el cantonés como idioma. Y los que me han seguido en este canal desde el comienzo saben que aunque cada video tiene un toque de humor, el formato de este sigue siendo educativo, o sea, es el de enseñar. Por eso este top 5, este top 5, tiene el mismo lineamiento educativo. Así que más que divertirlos o meramente entretenerlos, espero que este video les ayude a conocer más el cantonés, no solamente como idioma, sino como toda una cultura. ¿Y por qué tomé el tema del desprestigio? Pues la razón es que yo mismo me he topado en mis años que he estado aprendiendo cantonés con personas que simplemente hablan de manera despectiva en contra del cantonés. A veces por desagrado, simplemente odian el idioma y otras por mera ignorancia. Creo que este video traerá polémica, creo que sí, ya que aquí haré algunas comparaciones con el mandarín, con el chino mandarín, para los que son amantes del mandarín. Por cierto, pero hago constar que no serán comparaciones despectivas ni críticas negativas, más bien lo haré para observar las diferencias entre ambos idiomas. Pero los invito a que primero vean todo el video, de principio a fin, y luego decidan si les gustó o no. Además, en la descripción dejaré todas las fuentes en donde me basé para exponer la información en este video. Así que sin más, comenzamos. En el número 5 tenemos el mito que dice que cantonés es un mero dialecto. Este es un mito muy común que algunos dicen, tanto libros como foros y comentarios de personas se pronuncian unánime, cantonés es un dialecto.
Ante esto debemos estar claro qué es un dialecto. Según el diccionario de la Real Academia Española dice: dialecto es la variedad de un idioma que no alcanza la categoría social de lengua. Ahora bien, quizá alguien pueda decir, pues que el cantonés es un dialecto porque proviene de la lengua yu, que se considera el cantonés antiguo. Pero también podemos decir que el español es un dialecto porque proviene del latín, ¿cierto? Pero actualmente el español ha subido a la categoría de lengua o idioma. Bueno, ¿qué es una lengua entonces? Citando del anterior diccionario menciona: lengua es el sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito propio de una comunidad humana. Bien, ¿cuál entonces es la diferencia entre lengua y dialecto? Sencillamente, un dialecto es una variante de una lengua y está delimitado dentro de una zona geográfica, mientras que una lengua o idioma está política e históricamente reconocida y está más difundida geográficamente que un dialecto. A este respecto, el cantonés tiene su propia estructura gramatical, sonidos, caracteres, así como modismo, totalmente independiente al mandarín, ya que algunos consideran que este es un dialecto del mandarín, pero no es cierto. Además, como pueden ver aquí, políticamente el cantonés es el idioma oficial de Hong Kong y Macao, y es el idioma que se utiliza dentro del Consejo Legislativo de Hong Kong junto con el inglés. Incluso, dentro del cantonés existen dialectos tales como el Guangfu-hua, Yut-hoi-hua, Seyat-hua, Gouyong-hua, Nfat-hua, Ngao-la-hua, Yongchan-hua, Yamlin-hua, Tanzhao-hua, Hoi-hua, Dong-guong-hua, entre otros. Entonces, si se dice que el cantonés es un dialecto, ¿cómo es posible que de un dialecto surjan otros dialectos? No tiene lógica. Únicamente de una lengua o idioma puede ocurrir esto. Ahora, hay que tomar en cuenta que dentro de la cultura china se tiene por costumbre llamar a todo idioma dialecto. Claro, a diferencia del mandarín, ya que el mandarín se le considera el idioma oficial de China. Pero los otros idiomas, ya sea el cantonés, ya sea el hakka, el xiongnu, el nyu, etcétera, etcétera, aunque en China se les llame dialecto, todos estos cumplen con las características de una lengua o idioma. Así que, ante lo antes mencionado, el mito de que el chino cantonés es un dialecto es totalmente falso. El cantonés es un idioma en todo el sentido de la palabra y se le debe llamar como tal. En el número 4 tenemos el mito que dice que el cantonés es más difícil que el mandarín. Bien, esto es algo relativo y es tema que puede ser muy polémico. Sin embargo, hay personas y sitios en internet que simplemente tachan de difícil, se mire por donde se mire, aludiendo que el cantonés es un idioma más difícil que el mandarín, sí o sí. Sin embargo, esto depende mucho del idioma materno de la persona y de la afinidad que éste tenga hacia el otro idioma, en este caso hacia el cantonés. Usamos como analogía el español. Para muchas personas el español llega a ser un idioma muy difícil de aprender. Para los norteamericanos y los chinos es difícil de modular ciertos sonidos, como la R, por ejemplo. Para decir perro, un norteamericano dice perro y un chino dice pelo. Y las conjugaciones verbales, que son alrededor de 17 tiempos. Cada verbo tiene 17 tiempos en español. Entonces, mucha gente dice, el español es un idioma muy difícil de aprender. Lo generalizan. Pero la opinión puede cambiar si se le pregunta a un italiano o a un portugués. En vista de que el italiano y el portugués tienen mucha afinidad con el español, para alguna de estas personas aprender español puede que no resulte un dolor de cabeza que para un alemán o un ruso. Entonces, volviendo al tema del cantonés, existen muchos libros, sitios, foros, personas que alegan que el cantonés es muy difícil, incluso que el mandarín es más fácil. Como dije, eso es relativo. Todo depende de la afinidad que el idioma tenga con nuestro idioma materno.
Si uno puede observar estos sitios críticos hacia el cantonés, la mayoría de sus autores son personas de habla anglosajona, o sea, de habla inglesa. Y lo curioso en el caso del inglés es que este tiene mucha afinidad sonora con el mandarín, por lo que para la gente de habla inglesa puede llegar a ser más cómodo aprender mandarín que cantonés. Por eso la opinión de ellos en internet especialmente es positiva hacia el mandarín. Sin embargo, para los de habla hispana, el español tiene mucha afinidad con el cantonés que el mandarín. Aparte de mí, otras personas de habla hispana que han aprendido cantonés me han dicho lo mismo, que les ha resultado más fácil aprender cantonés que mandarín, por su facilidad de pronunciar las palabras. Y si han visto los videos de este canal desde su comienzo, se han percatado de eso. Pero si no, veamos algunos ejemplos. Vamos a escuchar algunas palabras en mandarín a ver si se parecen a algunas palabras inglesas. 让 人 Ahora veamos algunas palabras en cantonés a ver si me pueden adivinar a qué les suena estas palabras en español. 帮助你嗰個 Además, sonoramente el cantonés es más fácil de entender que el mandarín. ¿Que no me creen? Vamos a ver unos ejemplos. Bien, aquí vamos a ver algunas palabras en español. Ahora, escuchemos el significado de cada palabra primero en mandarín, a ver si me pueden reconocer la diferencia entre cada palabra. 世界时间 Vamos a ver otros ejemplos en mandarín. 4、7、10 4、7、10 Ahora veamos estas palabras cómo suenan en cantonés. 世界時間時間 ¿Pudieron captar la diferencia entre cada palabra? Bien, ahora veamos con los números. 4、7、10 4、7、10 Ahora dígame, para ustedes, ¿cuál de los dos idiomas les ha resultado más fácil reconocer sus sonidos? ¿No les resultó más fácil distinguir los sonidos en el cantonés? Por otro lado, mientras que mandarín utiliza 23 consonantes en su fonética, cantonés solo utiliza 19. La razón de esto se puede ver en esta tabla. Mandarín utiliza 9 tipos diferentes de ches. Escuchemos un ejemplo de cada una. 7、7、西 z、次、思、知、吃、诗 Pero cantonés solo utiliza 2 ches. La Z o la ZH, que se pronuncia igual que la Ch normal en español, y la C o CH, que se pronuncia como una Ch estornudada. Escuchemos cada una. Chi, chi. Y como dato curioso, quiero mencionarles lo que dijo Yuen Renzhao. Y quizás se pregunten, ¿quién es este individuo? Pues fue uno de los lingüistas que contribuyó con el estudio moderno de la fonología china y su gramática. Graduado de la Universidad de Harvard, inventó el sistema fonético Kuo-Yue, que a diferencia del pinyin mandarín, no necesitaba de signos diacríticos para indicar el tono. A pesar de que su lengua materna fue mandarín, él expresó lo siguiente sobre el cantonés en una carta que ahora reposa en los archivos de la UNESCO, el cual les voy a leer este fragmento. He descubierto, por ejemplo, que la pronunciación de las consonantes silbantes en mandarín, que es el idioma nacional, es mucho más difícil que la de los sonidos correspondientes en cantonés. Mientras que este último tiene solamente una serie de consonantes silbantes, la lengua nacional tiene 3. Hay una polémica con relación a los tonos. Personas alegan la desventaja del cantonés por contener 9 tonos, dicen unos, otros dicen 6 tonos. Hay muchas opiniones. Veamos otra analogía, ¿ok? Se dice que el mandarín tiene 4 tonos, pero en la práctica se usan 5.
El quinto tono es un tono neutral, por lo que muchos libros de mandarín no consideran el quinto tono como tono tal, aunque se lo utilice en la práctica. Es como el patito feo, ¿no? La oveja negra, el hijo no querido de la familia. Sin embargo, el cantonés tiene 6 tonos, pero el tercer tono del cantonés corresponde al quinto tono del mandarín, o sea, es neutral. Entonces, por justicia, si vamos a decir que el mandarín tiene 4 tonos porque no reconocen el quinto, entonces debemos decir que el cantonés tiene 5 tonos. Pero si vamos a decir que el cantonés tiene 6 tonos, entonces por justicia debemos decir que el mandarín tiene 5. Y aunque se puede decir, bueno, pero aún así el cantonés tiene un tono de más. Sí, claro. Pero citando del libro Basic Cantonese de la autora Virginia Gibb y Stephen Matthew, mencionan lo siguiente sobre el tono del cantonés. Dice, afortunadamente, una palabra pronunciada con un tono inadecuado puede frecuentemente reconocerse en su contexto, aunque los errores son algunas veces divertidos. En otras palabras, en una conversación, si se llegase a pronunciar un tono equivocado, aún se puede entender la idea si se mantiene dentro del tema que se está hablando. O sea, para poner un ejemplo, en la práctica, el segundo tono con el quinto tono son muy parecidos, por lo que en una conversación ambos tonos se pueden confundir. Lo mismo ocurre con el cuarto y el sexto tono, o el tercer tono con el sexto, dependiendo de las palabras donde se estén combinando. O sea, aunque tiene 6 tonos que modular, en la práctica el uso de estos no es 100% estricto para que se te entienda. Así que el mito de que el cantonés es un idioma muy difícil de aprender, o que el cantonés es más difícil que el mandarín, es falso. Y se los digo por experiencia propia. Este es un tema muy personal y es relativo dependiendo de tu idioma materno. En el número 3 tenemos el mito que dice, el cantonés es un idioma minoritario. Otra razón por la que algunos dicen que no vale la pena aprender cantonés es porque es un idioma minoritario, aludiendo que pocas personas lo hablan. Ahora, minoritario ¿según qué? Desde el punto de vista político se considera idioma minoritario aquel que no es reconocido como oficial dentro de un país. Pero acabamos de decir que el cantonés es oficial dentro de Hong Kong y Macao, que son regiones administrativas especiales de China, o sea, aunque pertenecen a China, funcionan de manera independiente como un país. Según algunos datos, la población china que habla cantonés como lengua materna está entre 60 a 62 millones. Otros datos dicen de 70 a 77 millones y otros indican 100 millones. Pero para este análisis tomaremos el número más bajo, o sea, de 60 a 62 millones. Hay personas que afirman que cantonés es una minoría si lo comparamos con los más de 800 millones de chinos que hablan mandarín como lengua materna, y desde ese punto de vista es verdad. Pero para el término basado en cantidad de población es interesante lo que dice la página Ethnologue en su lista de lenguas maternas según población. El cantonés se encuentra en la posición 16 a nivel mundial. Si lo comparamos con el ranking de la FIFA de noviembre de 2016, es como si dijéramos que el cantonés fuera la selección de Italia. O sea, no es un idioma minoritario por cantidad de población. Hay más chinos cantoneses que la población de países como Italia, España o Colombia. Entonces, por todo lo dicho, el mito de que cantonés es un idioma minoritario es totalmente falso. Más de 60 millones. 60 millones. Es como si quisiéramos tapar el sol con un dedo. Y no solo eso. Al comparar los censos de años anteriores con los actuales, se puede percibir que el número de hablantes va en aumento. Para la posición número 2 tenemos el mito que dice que el cantonés no es un idioma importante. Pero ¿en base a qué? Lo que algunas personas sostienen es que es más rentable aprender mandarín por las oportunidades laborales a nivel internacional, la facilidad de viajar a varias partes de China, así como a Taiwán utilizando el idioma oficial. Hay que indicar que esto es cierto, sí.
En los últimos años el mandarín ha tomado mayor importancia a nivel internacional sobre el cantonés. Pero esto no quiere decir que el cantonés haya dejado de ser importante a nivel social, económico, cultural e internacional. Veamos ciertos factores. Gracias al cantonés, China comenzó a tener mayor popularidad a nivel internacional. ¿Saben cuál es la comida china más famosa en el mundo? La cantonesa. ¿Quién no conoce los rollos de primavera, el tofu, la sopa de wonton, el chow mein? Todas estas son recetas cantonesas. Y aunque algunos de estos platos también existen en otras partes de China, fue mediante la comida cantonesa que se hizo famosa. ¿Cuál es uno de los desayunos más famosos del mundo? El dim sum, que por cierto, su pronunciación correcta es dim sum, pronunciación cantonesa. ¿Quién no conoce el hanpao, el siu mai, el hakao? ¿Y qué tal de la ópera cantonesa? También muy famosa y conocida. Quizás no mucho en Latinoamérica, pero sí en otras partes del mundo. La popularidad de las películas de Hong Kong en todo el mundo dio a conocer más de la cultura china, aún más de la cultura cantonesa. Actores famosos de habla cantonesa como Jackie Chan, Bruce Lee o el productor de películas Stephen Chow dieron ese empuje con las películas a nivel internacional. Y como dato curioso, en el caso de Bruce Lee, en una entrevista que le hizo Pierce Berton en su show en 1971, donde irónicamente se le llama a la superestrella mandarín, pero en esa entrevista Bruce Lee confesó que no sabía hablar mandarín, solamente cantonés. His name is Bruce Lee, and he doesn't even speak Mandarin. And here's Pierre. Well, how can you play in Mandarin movies if you don't even speak Mandarin? How do you do that? Well, first of all, I speak only Cantonese. Yeah. Esta es la misma situación que hoy tienen algunos chinos de Cantón con relación al mandarín. Algunos no lo hablan, y si lo hablan es muy poco, o simplemente, si saben hablar mandarín, no lo utilizan. Cantantes como Jackie Chan, Andy Lau, Kelly Chen, o grupos rock pop como Beyond, que aunque en Latinoamérica no los conocía pero ni el gato, en lugares como Hong Kong, China continental y otros países como Japón, Taiwán, Singapur, Malasia eran una sensación. A pesar de que las canciones eran en cantonés y la gente no las entendía, fueron muy sonadas en esos países. Por otro lado, en el aspecto sociocultural, el cantonés ha tenido mucha influencia dentro de las comunidades chinas en Latinoamérica y en otras partes del mundo, como en los barrios chinos de California y Nueva York en Estados Unidos. Esto es debido a que los chinos que más han viajado para quedarse a vivir en el extranjero son los de la provincia de Cantón. Y estos chinos han formado una cadena trayendo así a otros familiares y amigos buscando mejores oportunidades. Pero alguien puede alegar, bueno, pero no importa. Total, todos los chinos, incluidos los de Cantón, saben hablar mandarín. Es cierto. Y eso se debe a que en China toda la población debe sujetarse al formato mandarín, en el trabajo, en los medios de comunicación, en las escuelas, etcétera, etcétera. Deben hablar mandarín. Pero en la calle, en sus casas, con sus familias, hablan cantonés. Sin embargo, cuando los chinos de Cantón salen de su país y ya no están obligados a sujetarse a ese formato, y entonces se radican en otros países, sus comunidades las establecen en base a su idioma materno, o sea, chino cantonés. Es el mismo fenómeno que sucede en Estados Unidos con los latinos. En estados como California y Florida, a pesar de que el idioma oficial es el inglés, todas las comunidades latinas allá en el aspecto familiar, social, religioso, hasta comercial se basa en el español, incluso obligando a algunas empresas a adaptarse al español para no perder clientes latinos. Volviendo a los chinos que viven en Latinoamérica, especialmente, ¿okay? Sucede lo mismo. Todo lo que tiene que ver con los negocios, la familia, la religión, lo han establecido en base al chino cantonés, el idioma de su provincia. Incluso los padres chinos, igual como sucede con los padres latinos en Estados Unidos, les pasan de herencia el idioma materno a sus hijos, o sea, el cantonés, en vez del mandarín. Y como mencioné anteriormente, los chinos que viven en Latinoamérica hablan cantonés como idioma primario. Aunque saben hablar mandarín, casi nunca lo usan en su vida diaria.
Y si aún así no me creen, escuchen lo que dijo el señor Roland Chiong, presidente de la asociación Minchintang, en este fragmento del documental La cultura china en Cuba. Pero lo que hay aquí en América, sobre todo en América Latina, la mayoría son origen cantonés. ¿Pero qué es lo que hacen en escena? Nosotros hacemos ópera, en vez de Pekín, porque existe la ópera de Pekín, esta es la ópera de Cantón, o sea, cantamos en cantonés. O sea, porque la mayoría de los chinos que están aquí son de Cantón. Por eso, en algunos países donde el cantonés es el idioma mayoritario en las comunidades chinas, empresas e instituciones gubernamentales solicitan personal que dominen el cantonés para trabajar como intérprete o servicio al cliente para atender a los chinos. Así que el mito de que el cantonés no es un idioma importante es falso. Muchas cosas que nos gustan de China se debe gracias a la cultura cantonesa. Y en el número 1, el que se corona como rey de todos los mitos dentro del cantonés es el que dice: el cantonés muy pronto va a desaparecer. Bueno, aquí no vamos a ser adivinos. No sabemos si el cantonés vaya a desaparecer como idioma o no. Pero afirmar que muy pronto desaparecerá porque el mandarín tiene mayor prominencia y se utiliza en las escuelas y en los medios obligatoriamente es simplemente ignorar la historia. La historia nos ha enseñado que los cambios culturales, políticos y sociales han influido en los idiomas que tomarán relevancia en determinado territorio. Y en otros casos, la imposición de un idioma no significa la muerte de los otros de menor relevancia. Para citar algunos ejemplos, el latín era el idioma oficial del Imperio Romano y luego en la Edad Media y en la Edad Moderna. Todos los libros debían escribirse en latín. Las escuelas, las instituciones, todo era en latín en aquella época. Las otras lenguas simplemente eran ignoradas y despreciadas. Pero ahora ya es una lengua muerta. También podemos recordar los tiempos de la conquista en América. Desde 1492, cuando los españoles llegaron a América e impusieron el español por encima de las lenguas amerindias, todos los idiomas nativos de América, desde los de origen azteca, maya o inca, quedaron como meros dialectos despreciados por las clases aristocráticas del viejo mundo. Ahora, desde aquella época hasta ahora han pasado más de 5 siglos, 500 años. Y pese al poco apoyo que han recibido las lenguas indígenas por parte de los gobiernos o instituciones, ¿alguien me puede decir si han desaparecido? En México, ¿acaso ha desaparecido el náhuatl, mixteco o el maya yucateco? Espero haber pronunciado bien, ¿ok? ¿O en Guatemala ha desaparecido el quiché, el man o el achí? ¿O en Panamá ya se ha muerto el idioma guna, novere o emberá? ¿O qué tal en Colombia? ¿Aún siguen vivas las lenguas como el guajira, el inga, el huambiano? ¿O en Perú ha desaparecido el quechua? ¿Han desaparecido estos idiomas simplemente porque el español sea el idioma oficial en estos países? En América, los sistemas político, económico y del entretenimiento están básicamente en 3 formatos: español, inglés y portugués. Idiomas del viejo mundo, por cierto. Y a pesar de eso, y a pesar de haber pasado más de 5 siglos, los idiomas nativos de América no han desaparecido. Es cierto que algunos sí ya no existen, y otros quizás no cuenten con más de 1000 hablantes, pero aún han subsistido hasta nuestros tiempos. Pero el hecho es que si lo comparamos con el cantonés, que cuenta con más de 60 millones de hablantes, existen programas de televisión, radio, películas, música, video, diccionarios, escuelas. ¿Me van a decir que muy pronto va a desaparecer? Y un hecho que no se puede negar es que hoy día hay más recursos para aprender cantonés que en años anteriores. Así que decir que el cantonés va a desaparecer en corto tiempo, vaya, es ignorar la historia. Y como veo los cambios que se están dando en China, es innegable que el mandarín se está consolidando cada vez más. Pero a pesar de esto, también es seguro que el cantonés seguirá vivo por mucho, pero mucho tiempo. Bien, gracias por ver este video.
incluso llegar a verlo hasta el final. Este sin duda es el primer top que hago y creo que es el video más largo que he hecho hasta esta fecha. Me tomó mucho tiempo prepararlo. Entre la investigación, la redacción y la edición me llevó varios meses. Tuve que leer bastante para documentarme bien, pero me sentí impulsado a publicar esta información en defensa del cantonés ante la mala propaganda que hay por ahí. Si hubo un punto que me faltó mencionar, si conocen otros mitos sobre el cantonés, pueden escribirlo en la caja de comentarios y debatir de manera sana y respetuosa sobre el tema. Si quieren ver más videos sobre el chino cantonés explicado en español, suscríbanse al canal. Si te gustó este video, dale un pulgar arriba. Así me ayudas a seguir produciendo más material de este. Para mí es un placer compartir lo que yo sé de este idioma con todos ustedes. Quiero aclarar también que el video de introducción es solo para parodiar la disputa entre el cantonés y el mandarín. Así que no se lo tomen en serio. Lo cierto es que el mandarín junto con el cantonés son idiomas muy importantes dentro de la historia y la cultura china. Ambos merecen que se les dé respeto y aprecio por su rol que han tenido dentro del pueblo chino. El verdadero lado oscuro es la actitud de desprecio, de odio, el trato despectivo que algunas personas tienen hacia un idioma o una cultura. Y por eso es una lástima que algunos, o sea, no son todos, ¿ok? Algunos utilicen el mandarín como garrote, o sea, como un palo y empiecen a atacar al cantonés. Bien, me despido con esta reflexión deseando que se encuentren todos bien y si no lo están, espero que lo estén. Pásenla bien. Hachi Joiking.